máster en terapia sexual y de pareja con perspectiva de género y es licenciada en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información, experta en desigualdad, cooperación y desarrollo por la Facultad de Económicas y Empresariales. Ambas titulaciones son de la Complutense. Y hizo con la Fundación Sexpol el curso de monitora de educación sexual con perspectiva de género. Nos presenta el TFM, Amor romántico y su influencia en la inhibición del deseo sexual femenino, cómo deconstruir esta espiral para construir una sexualidad más libre y placentera. Buenos días y muchas gracias por estar aquí escuchando mi defensa de mi TFM. Bueno, el título este tan largo tiene una explicación, no podía prescindir de ninguna palabra, me lo planteé muchas veces, pero me parecía muy importante cada una de ellas. Y bueno, este TFM tiene dos partes, una primera teórica en la que pretendo demostrar cómo el amor romántico influencia en la inhibición del deseo sexual femenino, y una segunda parte que es un programa terapéutico para deconstruir esta espiral. La palabra espiral también está puesta adrede, puesto que, bueno, como de la sexualidad no hablamos y como después contaré, los mitos del amor romántico se nos presentan como leyes naturales, pues es muy difícil expresar lo que nos está ocurriendo, por lo tanto, trabajarlo es muy arduo. Y primero darnos cuenta y después ponerlo en práctica un trabajo que pueda deconstruir esta espiral y que nuestro deseo sexual sea más libre y placentero de acuerdo con nuestros deseos, con nuestras preferencias. Bueno, como periodista, pues el lenguaje me parece muy importante y bueno, como hemos visto muchas veces, también el lenguaje construye nuestra realidad. Entonces, bueno, me planteé cómo designar a esa persona con la que trabajamos en consulta. Últimamente se viene escuchando mucho la palabra usuaria y, bueno, sin desmerecer a nadie, porque es una reflexión totalmente personal, la palabra usuaria para mí tenía un poco un cariz mercantilista. Y bueno, la palabra paciente, que se viene usando desde hace muchísimo tiempo, también tiene un cariz porque viene de la palabra sufrimiento, quizá un poco negativo, pero también es cierto que quien acude a consulta lo hace porque tiene algún malestar, pero mi decisión de decantarme por ella fue más porque viene de la palabra paciencia, que me parece que es algo totalmente necesario, imprescindible en la terapia, tanto para la terapeuta como para la paciente en este caso, ¿no? Ir acompasándonos y acompañándonos y sobre todo acompañando a la paciente en sus vivencias y en su proceso. Bueno, como comienzo cito a Mireia Darder porque me parece importantísimo y esta fue una de las razones por las que me decanté por este TFM. En su libro Unas ideas para el placer afirma que si conecta, perdón, es que tengo aquí algo, si controlas la sexualidad, controlas a los individuos. Y como después remarcaré, al vivir en una sociedad heteropatriarcal que divide a la sociedad en dos, bueno, los hombres en este caso tendrían los privilegios y las mujeres seríamos las sumisas en esta sociedad, en un esquema simplista, por supuesto, pues nosotras somos más susceptibles de transgredir las normas sociales, por lo tanto, necesitamos más control social por parte del heteropatriarcado. Las sociedades son construcciones sociales, se perpetúan y se construyen mediante normas de obligado cumplimiento, ¿no? Como decía antes. Nuestra sociedad, que es el heteropatriarcado, se basa en la división en dos de la sociedad, como antes decía, y jerarquiza dotando de privilegios a una de las partes, en este caso sería la masculina. Esta división se hace en base a unos criterios biológicos que no son tales, puesto que además existen las personas intersexuales, que aportan muchísima diversidad a esta biología. Nuestra sociedad dispone de numerosas herramientas para el control de las personas y una muy útil es el amor romántico, como después veremos. Apuntar aquí, importante, que en adelante cuando se hable de mujeres se hará referencia a personas socializadas como tal. Los mitos del amor romántico. Mediante estos mitos, el heteropatriarcado nos dicta cómo tiene que ser nuestra afectividad y, por tanto, nuestra sexualidad. Nos dice cómo comportarnos en el amor, según el rol que nos hayan asignado al nacer, en base a esta biología de la que hablaba antes. Y nos presenta estos mitos como leyes naturales, según nos cuenta Coral Herrera en su libro Los mitos románticos en la cultura occidental, que me ha servido de muchísima ayuda en este trabajo. Y según estos mitos, las mujeres somos personas pasivas, sumisas, territorios de conquista y descanso del guerrero. Los mitos del amor romántico
controlan e inhiben el deseo sexual femenino. Después veremos cómo. Asumimos como ciertos estos mitos que tienen como resultado ideas y autoafirmaciones sobre nuestra propia sexualidad que damos como ciertas, y mediante la inhibición del deseo sexual femenino se reprime y controla toda la sexualidad, pues el deseo es lo que pone en marcha nuestra sexualidad. El objetivo general de este trabajo es demostrar la conexión entre la inhibición del deseo sexual femenino y el amor romántico para deconstruirlo y ayudar a la paciente a construir su propio deseo según sus propias preferencias, descubrirlas primero y después construirlo en base a ellas. Bueno, estas ideas de las que hablaba antes, que se convierten en autoafirmaciones, derivada del aprendizaje de los mitos del amor romántico, pues yo he extraído las siguientes después de estudiar estos mitos. La primera sería que no puedo ser agente de mi propia sexualidad. Estos mitos del amor romántico tienen, bueno, el detonante de todos ellos es el mito del príncipe azul y la princesa maravillosa, que bueno, pues las conocemos. Es el típico cuento en el que una princesa está en peligro, el príncipe va a salvarla y se enamoran, ¿no? Entonces, bueno, desde este punto de vista, yo como mujer soy una persona totalmente pasiva, yo asumo este rol pasivo, por lo cual yo no me pongo en marcha para saber qué deseo, a quién deseo, qué me erotiza, con quién quiero tener una relación afectiva, ¿no? Ese sería el primer punto. El segundo, no elijo, soy elegida, derivada del anterior mito, es decir, en este cuento es el hombre el que me salva. Muchas veces ni siquiera lo conozco, entonces estoy en una posición pasiva esperando a que alguien se fije en mí y me conquiste, me seduzca, ¿no? La tercera autoafirmación sería no puedo romper mi relación y se deriva de y vivieron felices y comieron perdices. Cuando surge este amor, pues romper mi relación sería romper esta magia, ¿no? y este cuento de hadas. Y de hecho, de esta afirmación se deriva la siguiente, que es que si aguanto, al final todo irá bien. Es decir, si yo estoy en un momento en el que no tengo deseo sexual por mi pareja, pues no hago nada por solucionarlo, porque al final todo se solucionará porque el amor todo lo puede. Entonces no me pongo en marcha, no tengo otras experiencias, no comparo, porque además, bueno, pues he sido elegida por este príncipe azul y he vivido el cuento de hadas, ¿no? La siguiente autoafirmación sería que las mujeres no cometemos infidelidades. Aquí vemos la doble moral del patriarcado y es que, bueno, sin entrar en discusión sobre esto, que tendría una bastante amplia, las mujeres tenemos muchas menos experiencias sexuales que los hombres. A los hombres se les permite la infidelidad y además tener más relaciones sexuales pues, antes del matrimonio, etc. Entonces, al no poder comparar y al habernos dicho que nuestro deseo sexual es inferior al de los hombres, pues no tenemos la necesidad o sentimos que no tenemos la necesidad de tener otras experiencias. Después, el mito de la media naranja pues, se deriva de la creencia de que la pareja es para toda la vida, es similar al de vivieron felices y comieron perdices. Este mito de la media naranja nos dice que alguien existe mágicamente y es nuestra alma gemela, lo que nos completa, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo voy a romper mi relación si yo tengo un problema de deseo sexual, por ejemplo, y no siento felicidad? Pues acudo a ese mito de el amor todo lo puede. Si tengo pareja, mi fin último es el matrimonio y la convivencia. Este mito nos dice que al enamorarnos, pues tenemos que convivir con nuestra pareja y como dice Herrera Gómez, esto produce la institucionalización de la pasión, lo que hace que la pasión descienda. Es decir, lo que ella plantea es que hay otras maneras de relacionarse. Si no conviviera la pareja, pues quizá llegarían al acuerdo de compartir momentos solo de disfrute y esto podría generar un aumento del deseo y del disfrute sexual. Y el mito de la heterosexualidad. Si me atraen las mujeres, lo reprimo. Como bien dice Coral Herrera también, la heterosexualidad es una construcción social y cultural que se ha instalado en el imaginario colectivo como un fenómeno natural, como si la unión macho-hembra fuese una ley divina o ley física matemática.
Es decir, todos estos mitos y autoafirmaciones y mensajes que nos dan desde el amor romántico las interiorizamos como leyes naturales. Y todo ello va en pos de la pasividad y la receptividad de las mujeres, diciéndonos que nuestro deseo sexual es mucho más bajo que el de los hombres, incluso inexistente. Somos el descanso del guerrero, somos su recreo y somos su herramienta de placer. Bueno, estas afirmaciones a veces resultan trasnochadas, bueno, la sociedad ha evolucionado y además con el capitalismo, pues bueno, se ha cambiado mucho el modo de ver el tener relaciones sexuales y experiencias, pero realmente las llevamos en vena porque toda nuestra sociabilización como mujer está impregnada de ello, y para deconstruir estos mitos hace falta un enorme ejercicio de reflexión, sinceridad y mucho trabajo. Y por eso para mí es imprescindible la educación, la terapia sexual, para construir una sociedad en la que se valore la diversidad, el autoconocimiento, la libertad, importante, cultivando el egoísmo positivo y el respeto por el resto de personas y una sociedad más justa y feliz. El programa terapéutico que he elaborado tiene 11 sesiones. La primera sesión, sería una explicación de cómo funciona el deseo sexual y en este caso la inhibición del deseo sexual de la paciente vendría derivado por errores de aprendizaje, por lo cual la idea que se transmite en esta primera sesión sería que, al igual que hemos aprendido a construir nuestro deseo sexual en base a las normas sociales y a los mitos del amor romántico en este caso, puedo construirlo en base a mis preferencias. Lo que a mí me guste, primero, desde luego, identificarlo y después construir el deseo como a mí me guste y como me satisfaga. En la sesión 2, que es el amor romántico y cómo influye en mi sexualidad, bueno, aquí diremos a la paciente que tiene que reservar una libreta, cuaderna para todas las siguientes sesiones, porque primero haremos una extensa explicación de qué es el patriarcado, cómo funciona, cómo utiliza los mitos del amor romántico para influir en nuestra sexualidad y deseo sexual, y después pues les sugeriremos un trabajo para casa, que es ver un podcast que se llama ¿Por qué necesitamos deconstruir el amor romántico?, con Laura Latorre, que me parece una maravilla para poder arrojar luz sobre esto. Y ahí que apunte pues, todo lo que le parezca importante. En la 3, bueno, primero analizaremos la visualización de este podcast, que es de YouTube, es un vídeo, y le pediremos que nos cuente un poco pues, qué es lo que le ha parecido más importante. Y después enumeraremos los mitos del amor romántico y los analizaremos en base a las autoafirmaciones antes dichas. En la 4, la paciente nos hará una devolución o reflexión sobre el amor romántico. Y después, bueno, habrá una serie de ejercicios para casa también, para apuntar unas respuestas a unas preguntas. ¿De qué manera me transmitió mi familia la idea del amor? ¿Cómo era la educación diferencial de género en mi familia y el rol preconcebido de mujeres y hombres? ¿Cómo se concebía el amor en mi grupo de iguales? ¿Y cómo eran los roles masculinos y femeninos? ¿Se hablaba de sexo en mi familia? ¿Si era así, de qué manera? ¿Y si se diferenciaba en esa conversación entre hombres y mujeres? ¿Y cómo? ¿Cómo fueron mis primeras relaciones sexuales? ¿Y si puedo ver un patrón de género en ellas? ¿Y qué mensajes me llegaban desde los medios de comunicación con respecto al deseo sexual femenino? Y con ejemplos. Un poco que se haga una retrospectiva de todos estos mensajes que hemos recibido, ¿no? En la sesión 5, ¿cómo he aprendido qué es el amor? La paciente hará una explicación de las respuestas que ha dado y una reflexión de cómo ha sido su aprendizaje y vivencia del amor. Y para la siguiente sesión pediremos a la paciente que haga un recorrido por las parejas sexuales que ha tenido y si sentía deseo sexual previamente por ellas, si se había fijado en ellas o había sido él. En el caso de parejas heterosexuales hablamos todo el rato, por supuesto. En las 6, ¿cómo han sido mis relaciones? Se hará una explicación de todo esto. En la sesión 7, aprendiendo a valorar mi sexualidad de forma positiva, se utilizarán varias tarjetas sobre los beneficios o no de la sexualidad. En ellas se escribirán afirmaciones verdaderas y falsas sobre la sexualidad.
para que la paciente las reconozca, y algunas que se reconocen como socialmente verdaderas, pero que responden a los valores del sistema patriarcal. Se le pedirá que reconozca las verdaderas y las positivas son todas verdaderas, y se introducirán algunas ideas que ya se han visto en el programa terapéutico. Se hará una reflexión después conjunta. En la sesión 8, erotizando los sentidos, esta sesión pretende que la paciente pase a la acción, que se ponga en clave erótica y trabaje durante 6 días todos los sentidos en esta clave erótica. El primer día será el día de la vista. En este día le pediremos que intente identificar todo lo que le resulte agradable y si está visualmente, y si le resulta erótico, ¿por qué? Que lo apunte en su cuaderno durante todo el día. Y después le pediremos que haga el ejercicio de la técnica del espejo, porque además aquí se trabajaría también la autoestima, que bueno, en el patriarcado la autoestima de las mujeres está bastante también reprimida y denostada, y le pediremos que se fije en las partes de su cuerpo que le resulten agradables y eróticas, que intente colocarse en esta clave erótica y que después del ejercicio apunte el por qué, ¿no? Porque le resultan eróticas. El segundo día, que es el día de erotizar el oído, durante todo el día intentará estar pendiente de los sonidos que le resulten agradables o eróticos. Y finalmente habrá un ejercicio central en el cual le pediremos que escuche una canción que le resulte erótica, que después apunte todas las sensaciones que ha tenido con respecto a esto. En el tercer día, el del olfato, pues el mismo ejercicio, pero con el olfato, todo lo que le resulte agradable, que identifique si le resulta erótico, por qué, que vaya apuntando lo que le sugiera. Y finalmente, que ese día acuda a algún sitio donde pueda oler cosas que le resulten agradables, como un jardín, un restaurante, una pastelería, e identifique aquellos olores que le resulten eróticos y por qué. El día 5, el día del tacto, lo mismo, pero con el sentido del tacto, todo lo que perciba con el tacto que sea agradable para ella, identificar si le erotiza, por qué, de qué manera, qué sensaciones. Y este día, como ejercicio central, le pediremos que realice un autoplacereado, ¿vale? Que toque todo su cuerpo, que identifique las sensaciones agradables, si le resultan eróticas, por qué, tomándose todo el tiempo que necesite. Y en el día 6, que sería el día de las fantasías, pediremos a la paciente que durante todo el día deje volar su imaginación, invente situaciones eróticas, si hay alguna persona o situación que le resulte agradable, y al final del día o cuando considere necesario se dé un tiempo para construir una fantasía sexual. En la sesión 9, ¿cómo erotizo mis sentidos? Pues la paciente hará una devolución de cómo han transcurrido todos estos días, cómo se ha sentido, qué sensaciones ha tenido, y bueno, identificaremos cómo ha conseguido ponerse en clave erótica. En la sesión 10, convirtiéndome en mujer deseante, se indicará a la paciente que haga 3 ejercicios en casa. El primero sería cómo es a tu juicio una mujer que desarrolla su deseo sexual, cómo se comportaría, qué haría para cultivar su deseo. El ejercicio 2 sería un breve relato, que pueden ser unas líneas, en el que ella aparezca como mujer deseante con estas características que anteriormente ha descrito. Y en el 3, pues cómo se ha sentido ella colocándose en esa posición de mujer deseante y activa. La sesión 11 sería una evaluación en la que analizaremos conjuntamente cómo ha sido este aprendizaje sobre el deseo sexual y la concepción del amor romántico y qué resultado ha tenido las sesiones prácticas. Evaluaremos si se cumple el objetivo de un desarrollo de su deseo sexual satisfactorio y personal, que lo haya construido como ella quiere. Bien, como conclusiones, pues diría que nuestra sociedad heteropatriarcal influye en el deseo sexual femenino, presentándolo como de baja intensidad, y esto tiene una repercusión directa en la concepción que las mujeres tenemos de nuestro propio deseo.
El sistema se ocupa de que las mujeres interioricemos estas afirmaciones sobre nuestra sexualidad, pues es una manera muy efectiva de control social y una de las armas de las que se sirve este heteropatriarcado para ello es el amor romántico. Este trabajo tiene como resultado el arrojar un poco más de luz sobre el denostado, reprimido y poco valorado deseo sexual femenino, siendo un aspecto fundamental de la sexualidad, sin el cual no se puede reproducir una adecuada respuesta sexual, pero que además, después de diferentes estudios y reflexiones sobre el mismo de personas expertas, se ha concluido que, muy al contrario de lo que se piensa, el deseo sexual femenino es enriquecedor, muy potente, diverso, y que permite a las mujeres reconectar con su propio cuerpo y su propio placer. Y para finalizar, decir que si liberamos el deseo sexual femenino, liberaremos a gran parte de la sociedad y construiremos sociedades más justas y felices. Y de acuerdo con Darder, su afirmación dicha al principio, para liberarnos del control social debemos liberar la sexualidad.